Muy buenos días a todos ustedes que tan amablemente nos acompañan en este foro ABC, que, como bien decía su director, tenemos un compromiso de inicio de curso político, bueno, de que en el primer trimestre, porque el curso llevamos ya meses, pero que en el primer trimestre siempre estar presente para debatir. Bueno, me van a permitir que salude de manera cariñosa también a algunas de las personas y autoridades aquí presentes, empezando por el presidente Vocento, Ignacio Ibarra, que tan amablemente nos acompaña una vez más en Andalucía y en este caso en este foro, al director general de ABC Andalucía, Álvaro Rodríguez Guitart, al director de ABC Sevilla, Alberto García Reyes, al presidente del Parlamento, a Jesús Aguirre, al alcalde de nuestra ciudad, de la capital de Andalucía, de Sevilla, José Luis Sanz, a los consejeros de Sanidad, Presidencia y Emergencia, Antonio Sanz, Economía, Hacienda y Fondo Europeo, Carolina España, Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, y la consejera de Cultura y Deporte, que también nos acompaña en el día de hoy. Representantes también de empresas patrocinadores, tanto Mueve como Enagas. Ambas empresas tienen un firme compromiso con nuestra tierra, con Andalucía, por su desarrollo no solamente energético, sino también industrial, y por tanto para mí es un placer tenerlos aquí presentes, en concreto al director global de Mueve, a Juan Llobel, que está con nosotros y que nos acompaña desde hace ya mucho tiempo en esta importante aventura, y a la directora general de Comunicación, Relaciones Institucionales y con Inversores de Enagas, Felisa Martín, que también está con nosotros, a la que agradezco. Diputados, senadores, delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ricardo, y otras muchas autoridades y empresas que me van a permitir que no lo cite por motivo de tiempo. Bueno, quiero en primer lugar expresar mi gratitud a todos y cada uno de ustedes por una vez más compartir estos minutos conmigo, y también de una manera muy especial a ABC, ¿no? Al diario ABC, por abrir estos espacios, que son espacios muy necesarios, espacios de análisis, espacios de reflexión, en definitiva, poner el foco en lo que es la realidad de Andalucía, Sevilla y España, ¿no? Y veo aquí a representantes muy destacados de diversos ámbitos, especialmente en el área económico, y eso todavía nos congratula más porque, sin duda alguna, comprueba, ¿no?, el interés real que despierta esta Andalucía, que tiene vocación de liderazgo y tiene capacidad de liderazgo. Bueno, hoy es un día especial porque hoy es el día del ahorro de energía, precisamente. Y no es casualidad que nos reunamos en una fecha así, porque Andalucía, puedo decirlo con toda rotundidad, viene con mucha energía. En sentido literal, porque somos una potencia en energía limpia y en energía renovable, y en sentido figurado, porque somos también una de las comunidades autónomas que más crece en todos y cada uno de los indicadores, tanto económicos como sociales. La Andalucía de hoy es fruto de todo, es una obra colectiva de todos los andaluces, de todo el sector empresarial, de todos los trabajadores, en definitiva, de todos los que formamos esta gran tierra que es Andalucía. Y al Gobierno andaluz contribuye en esa tarea común, poniendo los medios para que la proyección de nuestra tierra, la proyección de Andalucía, sea lo más firme, sea lo más ambiciosa y sea también duradera en el tiempo. La energía es una pieza fundamental para la transformación de nuestra comunidad autónoma. Les voy a dar un dato. Solo un proyecto energético, apoyado en este caso por el Gobierno de Andalucía a través de la Unidad Aceleradora de Proyectos, estaríamos hablando ahora mismo de una inversión, estamos hablando solo en energía, de 9.300 millones de euros que darían pie a 21.000 empleos directos. Me refiero a iniciativas relacionadas con renovables, con biogás, con hidrógeno verde, economía circular, innovación, desarrollo e investigación. Todo eso supone que ya en Andalucía hemos conseguido algo que es una realidad, que el 70% de la potencia eléctrica instalada en Andalucía ya es de origen renovable, es de origen del mix de la renovable. Por tanto, somos, y eso es algo de los que tenemos que sacar pecho, somos líderes nacionales en nuestro país en potencia instalada de fotovoltaica, tanto para generación como para autoconsumo. Y esto es nuevo, porque muchos pensarán de ustedes, bueno, es normal que Andalucía sea líder en fotovoltaica. Pues no. Cuando asumimos la responsabilidad de gobernar en el año 19,
comunidades autónomas como Galicia tenían más potencia fotovoltaica que nosotros. Y yo me preguntaba, por aquellos momentos, en enero del 19, ¿cómo puede ser que una comunidad del norte, que tiene menos radiación y tiene menos espacio, tiene menos territorio, nos supere? Y la respuesta era clara: desidia, abandono, falta de estrategia, falta de interés. Por eso empezamos a trabajar desde el Gobierno andaluz en estos años y hemos puesto en marcha la tramitación y el impulso de esos nuevos proyectos, convirtiéndonos ahora sí en líderes en este sector. Ahora podemos decir que somos líderes casi en el 25% del total nacional en generación, 9.277 megavatios de potencia, y en autoconsumo 1.700 megavatios, por delante de muchas otras comunidades, entre ellas Cataluña. Apostamos por impulsar las renovables porque está absolutamente demostrado la relación directa que existe entre capacidad de captación, digamos, capacidad de producción de energía eléctrica y captación en el sector industrial. A mayor capacidad de producir energía limpia, segura y barata, más capacidad tenemos de atraer inversión industrial a nuestra comunidad autónoma. Y los datos avalan esta afirmación. El valor agregado bruto industrial de Andalucía en 2024 rozaba los 21.000 millones de euros, que son 3.578 millones más que hace 6 años, cuando yo hablaba de ese mes de enero, donde reflexionábamos por qué no éramos líder en renovables. La industria andaluza supone hoy más de 282.000 puestos de trabajo, que son 40.000 puestos de trabajo más que en la etapa anterior, lo que representa un incremento de más del 16% en estos algo más de 6 años. La producción industrial andaluza encadena 10 meses consecutivos de crecimiento y, además, la industria andaluza crece en lo que va de año 7,4%, mientras que la nacional solo lo hace más de medio punto, un 0,6%. O sea, que Andalucía crece un 7,4% y el conjunto del resto de España un 0,6%, para que nos veamos el crecimiento que está teniendo Andalucía, especialmente en el último año. Hablaba hace un momento de la capacidad de atracción del sector. Hemos captado 17.157 millones de euros en inversión industrial nueva en 3 años, por encima de los 5.000 millones de euros por año que nos habíamos planteado como objetivo. Es verdad que cuando nos planteamos por objetivo, está aquí el consejero delante, gastar 5.000 millones de euros en inversión industrial al año, yo me acuerdo de algunos analistas sesudos y algún que otro comentarista que nos dijo que dónde íbamos, que esto estábamos soñando. Bueno, pues no solamente hemos llegado a los 5.000, sino que hemos superado ampliamente esos 5.000 millones de euros. Una realidad que sorprenderá, pero que es fruto de un trabajo, de una directriz, de una estrategia y de una planificación ordenada por parte del Gobierno andaluz. De estos 17.157 millones, más de 9.500 son de la llamada industria verde. Combustibles renovables, cobre verde, recuperación de metales, plataformas para eólicas marinas. Y además se han creado en los últimos 12 meses, según el dato de la EPA, la encuesta de población activa al segundo trimestre de 2025, 22.900 puestos de trabajo industriales nuevos, 23.000, casi 23.000 puestos nuevos en materia industrial. Y todo esto hay que sumar la apuesta por el hidrógeno verde, con nuestra propia hoja de ruta para aprovechar todo el enorme potencial que tiene Andalucía, movilizar además al sector público y al sector privado e impulsar proyectos de producción, distribución y almacenamiento de hidrógeno. Igual que impulsamos la iniciativa de MUEVE, del proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, una de las iniciativas más prometedoras de la Andalucía de hoy. Porque no hay mejor lugar para ponerlo en marcha, por nuestra capacidad de generación de energía, tanto eólica como solar fotovoltaica, por el peso de nuestra industria, la demanda de consumo y la ubicación geoestratégica que tiene nuestra comunidad autonómica. He tenido la ocasión y el placer de conocer este proyecto estratégico de MUEVE, que entre la planta de San Roque, en la provincia de Cádiz, y la de Palos, en la frontera, en Huelva, cuenta con una inversión de cerca de 4.000 millones de euros y la generación de casi 10.000 puestos de trabajo, de los cuales 3.000 de ellos son directos. Una muestra extraordinaria del compromiso con Andalucía
de esta compañía que es justo reconocer y también aplaudir. Porque no era, ni es fácil la transformación pionera que está haciendo esta compañía, Mueve, para pasar de las antiguas energías fósiles a otras muchas más novedosas y punteras. Confío en que estos y otros proyectos, como los que tiene también Enagás, tengan el éxito que merecen y el impacto más beneficioso para Andalucía. Quiero recordar aquí que Enagás posee la regasificadora de Huelva, que es la segunda más importante, la segunda más grande que hay en España en almacenamiento de gas natural licuado. Además, está impulsando la mayor red troncal de hidrógeno verde de todo el país, que abarca 13 comunidades autónomas y 500 municipios. La apuesta por las renovables también es un pilar de la revolución verde que también está dando otros frutos. No solamente está generando empleo, no solamente está generando progreso, avance, desarrollo, capacidad de captación de inversión industrial, sino también está dando su fruto con una bajada en las emisiones de Andalucía. De manera que Andalucía también contribuye a evitar y limitar el calentamiento global de nuestro planeta, que tiene consecuencias nefastas también, y de manera especial para Andalucía, con veranos ya de casi 6 meses. Nuestra tierra avanza en la descarbonización con una caída del 10% en sus emisiones del CO2 en el año 2023. Todo el que se dedica a estos sectores ven que evidentemente generan positividad. Pero la energía ha cobrado una dimensión especial. Son muchos en Europa, muchos países, muchos mandatarios que han hecho una reflexión sobre la importancia de la energía para la propia competitividad de sus economías y, por tanto, para el progreso y el bienestar. Los ciudadanos también se han dado cuenta y son conscientes de ello. La guerra de Ucrania, con las crisis energéticas y los problemas de suministro, ponen de manifiesto que la energía es algo que nos afecta a todos y, por tanto, que nos incumbe a todos. La energía, en definitiva, es calidad de vida y una necesidad vinculada a nuestro día a día, desde usar un transporte público hasta tener una vivienda. De hecho, el sector ya está avisando de que la falta de transporte eléctrico puede ralentizar la construcción de vivienda hasta 4 años en Andalucía y en el conjunto de España. Por eso, para ir adelante, Andalucía depende de las infraestructuras que son necesarias para evacuar toda esa energía que estamos produciendo. Siendo una potencia en renovable, siendo la primera potencia en renovable, tenemos un 40% menos de redes eléctricas que la media nacional. 40% menos que la media nacional, siendo, como somos, una gran potencia en producción eléctrica. El Gobierno de España, por su falta, y tengo que decirlo, de sensibilidad, porque llevamos cerca ya de 7 años reiterando la necesidad y advirtiendo que nuestro plan, nuestro objetivo era convertirnos en líderes, pero para que mantener ese liderazgo y, por tanto, la vinculación y la producción necesitábamos ir acompañados de inversiones en infraestructuras eléctricas. Pues la falta de sensibilidad y, por tanto, de inversión están poniendo en riesgo la seguridad energética del conjunto del país, como hemos podido ver con el apagón, que afectó, tengo que decir, de manera especial a Andalucía. Las últimas provincias, los últimos municipios en volver a recuperar la electricidad fueron andaluces. Y que, por cierto, a día de hoy no conocemos qué pasó exactamente ni nadie ha asumido ningún tipo de responsabilidad al respecto. Ayer mismo, el diario ABC, en su portada decía que el informe europeo del apagón invalida la teoría de que todo pilló por sorpresa a Red Eléctrica. Los días previos, como han demostrado, el sistema ya mostraba gran inestabilidad. Ellos lo conocían y, por lo que vemos, no hicieron absolutamente nada. La falta de planificación del Gobierno hoy por hoy constituye un verdadero cuello de botella para el desarrollo económico y social de Andalucía. Esta inmensa oportunidad que tenemos por primera vez en casi un siglo de atraer, gracias a la energía, desarrollos industriales tecnológicos, ahora mismo corre peligro. Nunca no hemos tenido gas, no hemos tenido petróleo, pero ahora tenemos, gracias al desarrollo tecnológico, tenemos más horas de sol que nadie, más de 300 horas de sol de media en Andalucía. Tenemos mapas de viento muy poderosos, en el Estrecho de Gibraltar, Mar de Alborán y otras zonas.
tenemos capacidad de producir nuestra propia energía. Y esa energía nos da la oportunidad de industrializar a nuestra comunidad autónoma. Sin embargo, si no hay canales, si no hay capacidad de evacuar, no vamos a poder seguir creciendo y desarrollando. Hay provincias, como es el caso de Málaga, donde no podemos crecer más por falta de infraestructuras de transporte eléctrico, como está denunciando la propia Confederación de Empresarios de Andalucía. Y hay otras provincias andaluzas que están en torno al 85-90% de su capacidad, lo que significa que en los próximos 2 años no podrán crecer en términos de tejido industrial e incluso de desarrollo urbanístico. Esto no puede ser. Y desde aquí quiero alzar una vez más la voz de alarma. Este no es un tema de un gobierno, este es un tema de una sociedad. Este es un asunto que nos incumbe a todos porque si no tenemos capacidades de interconexión y de evacuación eléctrica, estamos limitando e hipotecando el desarrollo económico y social de Andalucía, no para los próximos 10 años, sino para los próximos 5 años. O el Gobierno de la Nación interviene de manera urgente, ejecutando ya, pero cuando digo ya, es ya, los 282 millones de euros de inversión pendiente, y desarrollando también la normativa necesaria para la efectiva transición energética, o vamos a tener severísimos problemas para que gran parte de la industria se instale en Andalucía. Necesitamos una legislación que ampare y dé seguridad a los interesados en poner en marcha proyectos de almacenamiento de energía. Hay muchos proyectos que tenemos en cartera y que por culpa de una normativa que el Gobierno se niega a modificar, no pueden instalarse en nuestra tierra. Pero además en Andalucía tenemos 52 industrias electrointensivas. ¿Qué significa eso? Que por cierto, de esas 52, esta mañana me he entretenido a ver cuántos empleos dependen de ellas, más de 17.000 empleos dependen de esas 52 industrias electrointensivas. Empleos directos hablo, en sectores tanto de metalurgia como agroalimentación, siderurgia, farmacéutica o química, ¿no? La factura de la luz de estas industrias supera a veces el 50% de sus costes de producción. Por eso, es vital que el Gobierno de España las compense y reduzca los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad para evitar la deslocalización y también el impacto de la competencia desleal. Y nada de esto, a pesar de lo que lo estamos advirtiendo, está sucediendo. La dejación del Gobierno de Sánchez en las infraestructuras eléctricas en Andalucía, que son su responsabilidad, pone en jaque la perspectiva de prosperidad y el empleo de nuestra industria. Si el Gobierno de España no es capaz de hacerla, es muy sencillo, que nos transfiera las competencias de red eléctrica a Andalucía, que nos transfieran los recursos de esas competencias y nosotros nos ponemos en marcha desde mañana mismo. Pero no podemos trocear el país por incompetencia de un Gobierno, que es lo que está pasando. Yo soy partidario que haya un conjunto y haya una proyección nacional de las infraestructuras eléctricas, pero necesitamos un Gobierno que mire por los españoles. Y cuando digo que mire por los españoles, que mire por todos los españoles, por los 49 millones de españoles y no solo por 8 o 2 millones por algunas zonas geográficas del norte de España. El sur existe. El sur tiene capacidad de producir industrial y necesita potencial energético. Somos la tercera economía de España y no se puede pisotear los intereses de la tercera economía de España de la manera de que lo están pisoteando el Gobierno de España. Y en este tiempo de cambios profundos estamos dispuestos a aprovechar todo nuestro potencial, todo nuestro talento y todo nuestro esfuerzo para construir juntos la mejor Andalucía posible. Y los resultados nos dicen que vamos por el buen camino. En los últimos años estamos siendo testigos de un crecimiento constante de la economía andaluza. Hemos crecido, desde que tengo el honor de ser presidente del Gobierno andaluz, por encima de la media de España y muy por encima de la media de la Unión Europea. 9,4% en los últimos 6 años. Llevamos 53 meses consecutivos con bajadas de paro interanual y desde junio estamos por debajo de la mítica cifra de paro de los 600.000 en Andalucía. Tenemos récord de exportaciones en los últimos 5 años, a falta de los datos del 2025, que todavía no se han cerrado, obviamente. Llevamos ya los 4 mejores registros de la historia en los meses que hemos examinado. Todo nos indica que el año 25 volveremos a batir récord. El año 24 fueron
40.000 millones de euros, superaremos los 40.000 millones de euros, convirtiéndonos y consolidándonos como tercera economía más exportadora de España. Cuando un territorio atrae a empresas y genera emprendimiento, es señal de que las cosas funcionan. Somos la primera comunidad autónoma de España en empresas inscritas a la Seguridad Social. El último dato interanual de agosto dice que la creación de nuevas empresas en Andalucía subió más de un 18% en un total de 1.188 sociedades mercantiles constituidas. 5 veces más que el conjunto de España. Los autónomos, que son parte de la columna vertebral de la economía y también de la vida de nuestra sociedad, han crecido en Andalucía de manera exponencial. Hace ya más de 4 años que le quitamos el liderazgo a Cataluña, que era la líder en el número de autónomos, la segunda era Madrid, y nosotros escalamos superando a Madrid y a Cataluña. Durante 4 años ya tenemos 588.000 trabajadores autónomos. Y es curioso porque cada vez que tenemos un sector económico que en Andalucía despunta, bien sea la renovable, bien sea los autónomos, siempre aparece el Gobierno para poner palos a la rueda a sectores que son claramente importantes o determinantes en la economía andaluza, en este caso los trabajadores autónomos. No pueden ser estos trabajadores autónomos, que muchos de ellos con el paso del tiempo se convierten en pequeñas y medianas empresas, no pueden ser víctimas de la voracidad fiscal de un Gobierno que solo tiene una obsesión con recaudar y con maltratar a todo aquel que crea empleo y a todo aquel que es capaz de producir. Nos pasó también con el impuesto de patrimonio. ¿Acuerdan ustedes cuando anunciamos que íbamos a bonificar al 99% el impuesto de patrimonio en Andalucía? Cuando aquí hay muchas familias extranjeras que vienen a Andalucía y que quieren residir en Andalucía y, por tanto, invertir también en Andalucía. Rápidamente actuó el Gobierno actuó la señora Montero, atacando una vez más a Andalucía, sacando el impuesto de la solidaridad, que no ha recaudado prácticamente nada para el Estado, pero que se ha supuesto una limitación para que muchos de esos ciudadanos, que por cierto muchos de ellos huyen de Iberoamérica, de dictaduras o de políticas radicales, que vienen aquí al sur, no puedan instalarse simple y llanamente porque hay un impuesto que es claramente injusto y que es un impuesto claramente ideológico. Lo que está claro es que los números hablan con claridad de la solidez del tejido productivo andaluz en sus empresas y trabajadores y reflejan un resurgimiento industrial de Andalucía. Pero hay muchas más áreas y sectores implicados en esta transformación en marcha. La industria, la energía, las minas. Quiero recordar que Andalucía es la primera potencia minera de España, que tampoco es conocido por algunos sectores, y por eso no es casualidad que se hayan aglutinado en la misma consejería después de la última remodelación. Vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, pues haciendo lo que creo que sienta bien a la economía, que es bajar la presión fiscal. Somos la segunda comunidad más competitiva fiscalmente después de la Comunidad Autónoma de Madrid, dentro del régimen común. Vamos a seguir simplificando los trámites administrativos en el ámbito de nuestras responsabilidades. Nos tienen que acompañar los ayuntamientos y nos tiene que acompañar el Estado para seguir simplificando y hacer las cosas más fáciles. Y vamos a seguir trabajando porque Andalucía sea un lugar atractivo, manteniendo la estabilidad. Ojo con la estabilidad, porque el día que se pierde es el día que se echa de menos. Todo esto es posible porque hay un Gobierno estable, sereno, sensato. El día que no haya estabilidad, muchos de los ingredientes de los que estamos hablando ahora desaparecerán. Desde que soy presidente hemos elaborado 7 presupuestos. Si no hay estabilidad, esa afirmación probablemente no podríamos decirla. 7 presupuestos y la semana que viene aprobaremos los de 2026 en tiempo y forma, como lo hacemos siempre, para llevarlos al Parlamento. Las cuentas alcanzarán los 51.597 millones de euros, presupuesto más alto de España en una comunidad, un 5,6% más que en el 2025, lo que supone 2.700 millones de euros más, de los cuales casi un tercio será para la sanidad pública. Más recursos en el presupuesto a pesar de haber bajado los impuestos, porque hemos recaudado más, porque hay más actividad económica en Andalucía. Esta iniciativa se suma a la apuesta decidida del Gobierno de Andalucía por la sanidad. No voy aquí a dejar de no hablar de sanidad para que después digan que yo me escondo, porque yo siempre intento ir de cara en todos los ámbitos. Hemos multiplicado por 4 la inversión en infraestructura y equipamiento
Hemos pasado a 3.000 millones de euros en inversión de equipamiento e infraestructura de los 661 millones de euros de inversión que tuvo en los anteriores 5 años la anterior Administración socialista. Y por primera vez, que en algunos medios de comunicación no quieren tener el dato último, por primera vez en la historia estamos por encima de la media de España en gasto por habitante, 1.765 euros en 2025, después de ser los últimos, porque en el año 19 éramos los últimos. También hemos aumentado el número de profesionales sanitarios, casi un 30%, y les adelanto que en el presupuesto 2026 vamos a contratar a 4.371 profesionales sanitarios más. Unos 1.200 de ellos van a ser médicos, incluidos los MIR, para seguir avanzando hacia la mejor atención sanitaria posible. Y de forma inmediata, con un esfuerzo extra que vamos a hacer, vamos a contratar a 2.292 de esos profesionales antes de que acabe el año. Y hemos empezado a aplicar el Plan Integral de Cribado, mama, colon y cuello de útero, con más de 100 millones de euros de inversión y la contratación de 705 profesionales sanitarios para corregir la situación a la mayor brevedad posible. Voy terminando. El error en el cribado de cáncer de mama nos ha servido para detectar un problema que hemos detectado, hemos diagnosticado, hemos creado un plan de choque para resolverlo y hemos pedido disculpas y hemos asumido responsabilidades políticas. Creo que hemos actuado de manera sensata y coherente, como creo que deben de actuar cualquier gobierno ante una crisis. Pero este problema no solamente nos ha servido para detectar este problema y, por tanto, para mejorar los cribados, porque desde luego de aquí, y lo sabe bien el consejero, van a salir reforzados todos los programas de cribado que nosotros, este Gobierno, ha ampliado a lo largo de los últimos 7 años. Igual no hemos pasado ampliándolo tanto porque hemos duplicado, por ejemplo, el cáncer de mama, pasando de 250.000 a medio millón al año. Y a veces, desgraciada y lamentablemente, se producen y se han producido errores. Pero, como decía, no solamente ha servido para tomar conciencia, sino hemos tomado conciencia de que el modelo tradicional de organización del Servicio Andaluz de Salud no funciona de la mejor manera eficiente. No funciona de la manera más eficiente posible, a nuestro juicio. Hemos aportado más recursos económicos, más personal y más materiales que ninguna otra comunidad autónoma en menos tiempo. Hemos hecho un esfuerzo donde hemos multiplicado por 2 el presupuesto de sanidad, un 52% más de recursos, de manera que solo el SAS tiene más presupuesto que 6 comunidades autónomas. Solo el SAS tiene más presupuesto que toda la Xunta de Galicia junta, o el Principado de Asturias, o la región de Murcia, o el Gobierno de Cantabria, o el Gobierno de La Rioja, o el Gobierno de Extremadura. Y podría seguir, solo el SAS. Por eso vamos a emprender un estudio con la comisión de expertos para cometer una reforma en la gestión del SAS. Vamos a coger el toro por los cuernos, como se dice, porque hay que adaptarlo a las necesidades y los retos que tiene Andalucía, la Andalucía del año 2026 y de la década del 2030, donde tenemos que prepararnos. Unos retos y necesidades que son comunes al conjunto de Europa, porque la sanidad es un problema global. Todas las comunidades autónomas, como estamos viendo, tienen problemas similares a los que tiene Andalucía y, por cierto, los países europeos también tienen problemas, como he podido comprobar en el Comité de las Regiones y Ciudades, donde ha habido un profundo debate con los mismos problemas de carencia que tenemos ahora mismo en nuestro país. El SAS presta un buen servicio, pero ni la sociedad, ni las enfermedades, ni la cartera de servicios, ni las terapias son las mismas de los años 80, que cuando se creó el SAS. La cartera de servicios del SAS de los años 80 era muy pequeñita. La cartera de servicios de hoy es enorme, es sanidad de todo y para todos en el conjunto de Andalucía, 9 millones de personas. Y además, en los años 80 había 15.000 médicos en paro. Eso ya no ocurre más. Y además, el ciudadano se aproximaba a la sanidad con una actitud que es distinta a la que se aproxima actualmente, donde lógicamente tiene claros sus derechos y los exige. Por tanto, hay que romper una estructura, hay que modificar y hay que reformar una estructura que es excesivamente rígida y que arrastra nuestro sistema de salud, y hay que actualizarlo a las necesidades de ahora y en los próximos años. Hay que desarrollar plenamente la digitalización, que no existe. Todavía tenemos expedientes de hace 3 años, del 15 al 14, que están en folio, no están digitalizados. Y hay que introducir la inteligencia artificial, que sin duda alguna va a ayudar a hacer
más ágil el servicio público de salud y lograr que se adapte a situaciones tan complejas como las que se enfrenta a diario. Eso lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con la colaboración de todos, con expertos de Andalucía, con expertos del resto de España y con expertos también de Europa, para que nos digan cómo organizarnos mejor para ser lo más eficiente posible en esa tarea de darle el mejor servicio público al conjunto de los ciudadanos de Andalucía. Una tarea que vamos a emprender desde ya y que vamos a evolucionar a lo largo de estos 8 meses en un trabajo que va a ser muy importante, y si no nos da tiempo completarlo, le daremos esa información, ya que los ciudadanos, cuando decidan en las urnas quién quiere seguir asumiendo la responsabilidad de gobierno, el gobierno que llegue tendrá una información completa y rigurosa para poder seguir por esa línea, si lo considera oportuno, o si seguimos nosotros, pues evidentemente para completar esa tarea de reforma a la que hemos tomado la decisión de asumir. En definitiva, y ya sí que concluyo, en definitiva creo que Andalucía camina con paso firme, avanza y de manera, creo, positiva en términos económicos y sociales. Andalucía ha recuperado la autoestima, ha recuperado su nombre, ha recuperado su capacidad y su credibilidad a lo largo de los últimos años. Y mucho de ese desarrollo económico ha sido gracias a la energía, y en este caso a la energía renovable, donde Andalucía, como digo, he dicho antes, hoy genera su propia energía y los andaluces podemos consumir una energía que casi el 70% vienen del mix de las renovables. Aspiramos a que esa cifra en los próximos años aumenten a un 80, 85, de manera que seamos soberanos, que seamos plenamente suficientes en materia energética en Andalucía. Eso, sin duda alguna, será un salto en términos económicos, en términos sociales y en términos de progreso y de avance. Así que gracias a todos los que hacéis posible este avance, gracias a los que hacéis posible que cumplamos estas metas y gracias a los que hacéis posible que también podamos contar estas informaciones a un foro tan selecto como el que hoy tengo el honor de acompañar. Gracias a todos y a partir de ahora me pongo a vuestra disposición para las preguntas. Muchas gracias.